Como título a este mensaje le he puesto, hay niveles, hay niveles. Órale, hay niveles. Preparando este estudio, recordé la forma en la que en las panaderías se organizaban los panaderos. Hoy en día ya no es así. Anteriormente, en las panaderías existía lo que era el maestro mayor, el encargado, el que tenía la sabiduría, el que tenía el talento, el que tenía la experiencia, era el mayor y era el que ganaba más. Y luego de ahí se le llamaba a otro el segundero. Y el segundero es el que quería aprender la experiencia y el conocimiento del maestro mayor. Y después estaban los panaderos que solamente sabían hacer pan. No sabían utilizar harina, no sabían qué cantidad quitarle, qué levadura echarle. Ellos no sabían nada, ellos solamente sabían hacer pan. Y luego estaban los otros que eran los ayudantes, los pequeñitos. Y algunos ayudantes pequeños veían y les gustaba y querían llegar a ser como el maestro mayor, ¿sí? Querían ser panaderos, no todos, pero en los casos que me tocó, a ellos les gustaba, querían aprender el talento de la panadería, querían aprender, hoy en día se habla mucho de la harina, que el número de proteína. En aquellos tiempos no usaban eso. En aquellos tiempos los panaderos tocaban, los de experiencia tocaban la harina y decían, quítale sal, quítale azúcar, ponle más azúcar, quítale levadura, solamente con tocar la harina. Hoy en día vemos la instrucción, ¿verdad?, nutrimental y usa la que tiene 12 de proteína. Pero esa era la experiencia que muchos querían aprender. Ahora, hermanos, ¿por qué este ejemplo? Porque en este ejemplo, hermanos, podemos ver que esta serie de niveles que había en la panadería, todos pasaban por un mismo proceso, ¿sí? El que llegaba a la experiencia tuvo que pasar por un proceso, hermanos, fuerte, porque en aquel tiempo una persona que cometía un error, les daban con los palos con los que extienden la masa, les daban y le decían, órale, paz. O aquellos que trabajaban de noche y estaban así, ya que les ganaba el sueño, de repente sentían un golpe aquí en el pecho, porque el que estaba a un lado les hacían así, paz, y era sin misericordia, hermanos. ¿Sí? Y era ese proceso, hermanos, que tenían que llevar para llegar a ser como el panadero de experiencia. Hoy en día así no sucede. Sí, hoy en día no sucede así. Pero me gustó mucho recordar ese tiempo, porque el tema que vamos a ver, hermanos, hoy, creo que tiene que ver mucho con las etapas de espiritualidad que hay dentro de la iglesia, hermanos. Las etapas de espiritualidad o las etapas que hay de madurez dentro de la iglesia es lo que Juan nos va a enseñar hoy, ¿sí? Y es por eso, hermanos, que vamos a ver cuáles son esas 3 etapas de espiritualidad. Y, hermanos, también lo que vamos a ver es esos retos que conllevan la espiritualidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver 2 cosas. Las etapas de espiritualidad y los retos que lleva cada parte de la espiritualidad, hermanos. ¿Sí? Abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Por favor, hermanos, abran su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Del 12 al 14. Y vamos a ver qué es lo que nuestro hermano Juan en aquel tiempo los escribió y nos ha escrito a nosotros. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Vamos a darle lectura. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre.
Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Hermanos, aquí el apóstol Juan, después de hablarnos tantas verdades acerca de la comunión, hablarnos de el abogado que tenemos para con el Padre, hablarnos de esa propiciación que es Cristo, pero también al hablarnos, hermanos, de lo que es, conoces a Dios, guarda sus mandamientos, ¿verdad? También recordemos que nos hablaba de un mandamiento, y ese mandamiento que es el amor. Y luego nos da un estocazo diciendo, bueno, ese es el mayor amor, es el mayor mandamiento, el amor. Si tú eres hijo de Dios, amas. Si tú no amas, tú eres un hijo del diablo. Eso es lo que nos dijo, hermanos. Y ahí acaba y luego comienza con lo que acabamos de leer. Ahí acaba ese punto y parece que lo que acabamos de leer son como alicientes para los oyentes de Juan. Para aquellos que han soportado las falsas enseñanzas, para aquellos que han soportado las persecuciones, para aquellos que se mantienen firmes aún a pesar de esos grandes conocedores que eran los gnósticos, hermanos. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, hermanos, en estos versículos es una conexión que vamos a ver con el mensaje de la semana que entra, en donde nos habla acerca de no améis al mundo. Es como una pausa de Juan, donde reconoce a los que mantienen firmes, pero también introduce el tema que tiene por delante Juan. Y lo que ahora nos va a tocar ver es cuáles son esos alicientes, cuál es esa preocupación de Juan, o esa, no atrevimiento, sino esas ganas de escribirle a cierto grupo de la iglesia. Muchos dicen que está hablando acerca de padres, hijos y de jóvenes como tal, como nosotros lo conocemos. Pero la verdad, hermanos, que yo viéndolo y viendo cada una de las partes, creo que Juan está hablando de las etapas de espiritualidad que hay dentro de la iglesia. Juan está hablando de ese tipo, no de niveles, bueno, sí de niveles, como dice mi título, de espiritualidad. ¿Y cuáles son esos, hermanos? Son tres, hermanos, son tres. Son tres etapas de espiritualidad. Dice en el versículo 12, vamos a ir desarrollando aquí hay 4 cosas, pero nada más hay 3 etapas, hermanos. Versículo 12, vamos a explicarlo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Lo primero que tenemos aquí de Juan es que habla acerca de los hijitos. Y esta palabra, quiero decirlo al principio, esta palabra hijitos es una palabra griega que es teknion, y esta significa, o se usaba cuando un maestro felicitaba a sus discípulos, o cuando una persona felicita a otras personas menores que él.
Para eso se utiliza esa palabra. ¿Por qué? Porque tenemos otra palabra, hijitos, en el versículo 13. ¿Ya la veo ahí? En el versículo 13 tenemos otra palabra, hijitos. Pero esa palabra hijitos, la que se usa en el versículo 13, es una palabra griega que es paidón. Y esta palabra significa, perdón, no es esa palabra. Déjenme retomar. ¿Sí? Es otra palabra que significa niñitos, ¿sí? Es esa palabra niñitos. Déjenme ver si no estoy equivocado, porque sí me puedo equivocar. Es un niño pequeño, hermanos, ¿sí? En sí es esa palabra, paidón, pequeño, alguien inmaduro, alguien recién que va creciendo, ¿sí? Así como los niñitos que tenemos aquí, de 0 años a 7, 8, ¿sí? Esa es lo que significa esa palabra. ¿Y por qué quiero esa aclaración? Porque sí hay una diferencia en el lenguaje de Juan que tendemos que abordar. ¿Por qué, hermanos? Porque ahorita lo vamos a ver, hermanos, en esa palabra hijitos, lo que se refiere es a toda la iglesia en general, a todos los cristianos que Juan conocía de ese tiempo, ¿sí? Ese es lo que está expresando Juan aquí. Esa palabra, hijitos, ¿cuántos años creen que tenía el apóstol Juan al escribir esta carta? Alguien dijo que tenía 40, ayer dijeron que tenía 40. No, lo reprobé fácilmente, lo reprobé casi inmediatamente. ¿Cuántos años creen ustedes que tenía el apóstol Juan aquí? De 90 a 95, 97 años, hermanos. Ya era grande. Y él también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se refirió al grupo de apóstoles como hijitos. Entonces, aquí Juan, la semana pasada me equivoqué en una, y en vez de decir Juan dije Pablo, pero bueno, ahí discúlpenme, porque usamos mucho a Pablo. Entonces el apóstol Juan, cuando usa esa palabra hijitos, se refiere a todos los que van a recibir su carta, porque me imagino que él era uno de los más ancianos dentro de la iglesia, ¿sí? Y de ancianos o señor grande, hermanos. Ese es lo primero que podemos ver aquí, hermanos, que le habla a toda la iglesia. Ahora sí, hermanos, sabiendo eso, en ese versículo 12, vamos al versículo 13 y 14, en donde vamos a ver y a describir los niveles niveles espirituales a los cuales Juan les está hablando. Mire, versículo 13, os escribo a vosotros padres. Esta palabra padres, hermanos, sí significa un progenitor, pero me gustó como el experto en griego, A.T. Robertson, lo dice. A.T. Robertson lo dice, y él dice que esta palabra de padres describe una persona madura y con experiencia, y una experiencia muy rica. ¿Sí? Es a lo que se refiere esta palabra padres. Entonces, Juan le está hablando a los hermanos maduros que están dentro de la iglesia. ¿Quiénes son esos hermanos maduros, hermanos? ¿Quiénes son? ¿Cómo los identificamos? Porque ciertamente hay hermanos maduros. ¿Podemos identificar a alguien maduro por el número de conocimiento que tiene de la palabra de Dios? Veo opiniones divididas. No esencialmente, hermanos.
no esencialmente. Un hombre maduro sí es aquel que tiene conocimiento de Dios, pero es un hombre que pone la muestra a los demás. Bien decían en las alabanzas, es un hombre o es una persona, voy a referirme a persona en general, que llega a tiempo para congregarse. Es una persona que está preparada para el servicio a Dios. Es una persona que está constantemente en su discipulado. Es una persona que está constantemente en las reuniones de iglesia. Y está ahí no meramente para cumplir un protocolo de que así es en la iglesia. Es porque esa persona es fiel. Hay una fidelidad en él. Y no se refiere a edad, hermanos. Se refiere a madurez espiritual. Si definimos la madurez espiritual en base a la edad, mi hermano sería el más maduro. Pero no es así, hermanos. La madurez la vemos en base al compromiso que tiene, óigalo bien, para Dios. Ahí es donde es una persona madura. Esa es una persona que tiene que dar. Una persona madura también, para los maduros, es la que está dispuesta a enseñar a los demás, que está dispuesto a guiar a otros, como un padre, hermanos, no un padre mexicano, un padre bíblico, que tiene el compromiso, que tiene la madurez, que quiere llevar por el buen camino y que quiere enseñar a los demás. Ahora bien, con estos niveles, yo quiero que tú, hermano, tú no digas nada, que tú puedas reflexionar dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Sí? Y al terminar de ese punto, lo voy a volver a repetir de este punto. Esa es una persona madura. Una persona que sabe responder con sabiduría, hermanos. Y no con sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios. Esa es una persona madura. Pon el ejemplo, hermanos. Pon el ejemplo. Así es que si tú crees que porque te sabes 10 versículos de la Biblia y no pones el ejemplo, tú te sabes 10 versículos y te crees maduro y no pones el ejemplo, no eres fiel a Dios, tú no eres una persona madura. Quítate de la cabeza que eres una persona madura. De verdad. De verdad, hermanos. Y luego sigue diciendo Juan. Regresamos al versículo 13, hermanos. Le habla a los padres y luego después está el punto y seguido y luego dice, os escribo a vosotros jóvenes. Esta palabra jóvenes, hermano, es una palabra que describe a esos adolescentes, les vamos a llamar hoy, adolescentes, de esos que van de la secundaria a la prepa, ¿sí? Vamos a poner así, jóvenes. Pero, ¿cómo lo identificamos en la palabra de Dios? ¿Quién conoce Hechos 5? Hechos 5, donde habla de Ananías y Zafira. ¿Qué le dicen a la esposa de Ananías cuando llega con los apóstoles? Unos jóvenes se acaban de llevar a tu marido y a ti también te van a sacar. Los jóvenes son personas, vamos a llamarles
medio maduras, medio inmaduras, que están entre azul y buenas noches. ¿Sí? Una persona no madura, vamos a ponerle al joven, una persona medio madura, vamos a ponerle así, una persona medio madura. Los jóvenes, hermanos, se enfrentan a muchas situaciones. Y si nos vamos a la edad, sus emociones de los jóvenes están arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Por qué? Porque están experimentando muchos cambios en su vida. Están experimentando muchas situaciones en su vida. ¿Verdad que sí? ¿Quiénes son esos jóvenes dentro de la iglesia? ¿Quiénes son esos jóvenes, hermanos? Esos jóvenes son estos hermanos que quieren aprender y que se enfrentan a esas luchas de sus emociones, del mundo, de todo, y sin embargo ellos quieren seguir adelante. ¿Sí? Son aquellos, hermanos, que no tienen la experiencia, ¿sí? Que no tienen la experiencia ni el conocimiento grande de la palabra, y sus emociones, sus problemas que enfrentan al venir a Cristo, quieren seguir, y luego hay oposición, quieren crecer, y luego viene una prueba, pero ellos, sus jóvenes, quieren seguir adelante. ¿Sí? ¿No son así los jóvenes? Sí, no, a ver, vamos a la edad normal así. Los jóvenes enfrentan esos desequilibrios, hermanos. Y eso están en la lucha de toma de decisiones, los jóvenes. ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Verdad que sí o no? Ahora, espiritualmente, hermanos, están entre ¿le sigo? ¿Me estanco? ¿Le sigo? Viene esa prueba, pero le sigo. No tengo la experiencia, pero sigo adelante. ¿Sí? Porque la vida sigue. Aquí el apóstol Pablo, el apóstol Juan, habla de esos, porque van hacia adelante. ¿Sí? Esos que no tienen experiencia, pero quieren seguir adelante. Y aquí veo que muchos, cuando se enfrentan a las tribulaciones, se enfrentan a los problemas, se enfrentan a muchas situaciones en su vida corta o en su vida cristiana, ellos ya no quieren seguir. Toda esa serie de luchas los tumba, los deja y no quieren enfrentar esas situaciones. Una, porque no tienen la experiencia, y dos, porque no quieren. Aquí no hay de esos, ¿verdad? No hay de esos. Aquí hay de esos que quieren, de que sufren y quieren, ¿verdad? ¿O no? ¿O hay de los otros? ¿Sí? Bueno, esos jóvenes son los medio maduros, hermanos. Esos medio maduros. Y luego, esos son los que de verdad también tienen el anhelo de seguir adelante. Eso lo voy a enfatizar aquí. Tienen el anhelo de seguir adelante. ¿Sí? Aunque no tengan la experiencia, quieren seguir adelante. Y luego, regresamos a Juan, hermanos, y luego habla en el versículo 13 también, habla acerca de los hijitos. Entonces, hijitos aquí, hermanos, son niñitos. Vamos a ponerlo a personas nacidas de nuevo, que tienen 5 o 3 o 1 año de haber nacido de nuevo. Niñitos, jovencitos. ¿Sí? Aquí el problema que yo veo, no que Juan lo tenga, sino dentro de las iglesias, es que hay muchos que siguen siendo niñitos.
Aquí hay muchos en las iglesias que ya tienen 5, 6, 10 años y siguen siendo bebecitos. Quieren que mi hermano Josué los cargue y les diga: calma, calma, todo está bien. Qué bueno que sean los niñitos, porque queremos niños en la iglesia, ¿verdad? Queremos gente nacida de nuevo. Que empiecen, que tengan 1, 2, 3 días de nacidos de nuevo. Eso es lo bueno de los niñitos. Y debe de haber dentro de la iglesia niñitos. Debe de haber. Porque esos niñitos son el reflejo del trabajo de usted y de nosotros. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero qué triste que cuando ya estén grandes, ya llevan 3 años y quieren que mi hermano Humberto les dé el biberón. No, hermanos, nos podemos quedar ahí, hermanos. Debemos, hermanos, el anhelo de siempre de nosotros es que esos nacidos de nuevo, ¿a dónde lleguen? ¿A dónde? A la madurez. Y muchos se han quedado en la inmadurez. Todavía ni siquiera medio maduros, hermano. Inmaduros completamente. Inmaduros. ¿Hay aquí de esos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si hay aquí de esos, si hay aquí de los 3, hermano, siéntate a pensar en la sala de tu casa y piensa en dónde estoy yo. ¿En dónde estoy yo? ¿Soy un padre? ¿Soy un joven? ¿O todavía soy un infante? Siéntate, hermano, ahí en la sala de tu casa y dile a Dios: ¿dónde estoy, Dios? Parece ser, y lo voy a decir así, que las pedradas que van desde el púlpito hacia ustedes no causan efecto cuando hablamos de inmadurez. Porque una y otra, lo que habla la palabra de Dios, parece que traen un escudo así en grandotote. Y en vez de traer un escudo contra las acechanzas del diablo, ustedes traen un escudo así, hacia las predicaciones de cada 8 días. Porque tendríamos que salir quebrantados, hermanos, de aquí. Tendríamos que salir de aquí tomando decisiones y decir: no, Dios, soy un niño todavía. Quiero llegar hacia la madurez. Quiero ser una persona apta para tu servicio, Dios. Pregunta, hermanos, ¿los niños son aptos para un servicio? Si tú los vas enseñando, sí. Pero si tú no los vas enseñando, los niños no crecen, no aprenden. Y en las iglesias, hermanos, muchas veces se les habla a los niños, no a los niños chiquitos, se les habla a los niños espirituales y no entienden. Traen ese escudo que les digo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, con los niños que no quieren crecer? Yo quisiera es el anhelo de todos, hermanos, que cada persona que viene y nace de nuevo, hermanos, quisiera seguir los pasos, hermano. Pero son bien contados los que quieren seguir los pasos del crecimiento espiritual. Son bien pocos. Muchos ya tienen sus conceptos y dicen: pues esa es la opinión de los hermanos, yo tengo la mía. Muchos dicen: ay no, los hermanos son muy exagerados.
Y luego aquí, ay no, esas cuestiones son de los americanos. Y cuando lo decimos yo y Humberto, hermanos, ¿qué? ¿De dónde es? ¿De Francia, de Medio Oriente, o de dónde, hermanos? ¿De Afganistán o de China? Pues, ¿de dónde viene, hermanos? Nada más, ¿sabe qué? Son pretextos de usted para no hacer nada, para no crecer. ¿Dónde estás, hermano? ¿Eres un padre? ¿Eres un joven? ¿O sigues siendo un niño? ¿Dónde estás? Piénsalo en tu corazón. Piénsalo. Ahí respóndete tú. ¿Sí? De verdad, hermanos, es un reto a seguir esto. Bueno, hermanos, hablando de esto, que ya me fui a la aplicación, entonces tenemos padres, tenemos jóvenes y tenemos niñitos. No hay intermedios, ¿verdad que no? No hay intermedios. Así tendría que ser, hermanos. Niñitos. Padres que enseñan a los chicos. Jóvenes que aprenden de los padres y guían a los chicos. Chicos que quieren seguir a los jóvenes y que quieren seguir a los maduros. Eso sería el ideal. Eso sería lo ideal, hermanos. Ahora, ¿quién ha fallado en eso? ¿Quién ha fallado? ¿Quién? Para que muchos no lleguen a la madurez. ¿Quién ha fallado, hermanos? Tenemos también que pensar quién ha fallado. Hermanos, muchos dentro de la iglesia son niños. ¿Por qué? Porque viven en el sentimentalismo, hermanos. Van a decir que tengo algo contra los sentimientos, pero no, eso es verdad. Ya no voy a la iglesia, ay, porque el hermano me hizo una mala expresión. Ya no voy a la iglesia, ya no fui al discipulado, ay, es que el hermano que me discipula vive hasta la comarca, está bien lejos. Pues lo mismo hace el hermano que lo discipula a su casa que usted a la de él. ¿Cómo ve? ¿Habrá un problema? Pero, hermanos, esos son más que pretextos sentimentales. Ahí se escudan los que no quieren crecer. Ahí se escudan. ¿Qué otros pretextos son? Ay, es que los hermanos son bien sabe cómo. ¿Sí sabe esa frase? ¿Sí la conoce? ¿Cómo, Abraham? Es que es una nueva generación, Abraham. Sí han escuchado ese. Los hermanos son bien sabe cómo. Ay, no. Pretextos y pretextos. ¿Dónde estás, hermano? ¿Estás enrolado en las actividades de la iglesia? A lo mejor eres un padre. ¿Eres alguien que va creciendo y va luchando? A lo mejor eres un joven. ¿Has nacido de nuevo y quieres seguir adelante? Eres un joven, no eres de los intermedios. Hermanos, cada quien examine su corazón, ¿dónde está? Muy bien, regresamos a Primera de Juan, hermanos, a Primera de Juan. Y ahora vamos a ver los retos que enfrenta la espiritualidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver esos retos que enfrentan cada uno de estas etapas. ¿Sí? ¿Quieren ir o no? ¿Sí? Muy bien. Vamos al versículo 12 otra vez. Hermanos, hablando de que
en el versículo 12 habla en general a la iglesia. Hay una verdad muy importante que dice Juan aquí. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Ahí empieza nuestro caminar con Cristo, hermanos. Ahí empieza nuestro caminar con Cristo. En que hemos sido perdonados por Cristo, hermanos. No hay más. Ahí empieza. Cuando usted creyó, usted se arrepintió, ¿sí o no? ¿Podemos hablar y poner una regla muy ortodoxa en eso? ¿Cómo ves, Alex? ¿Podemos poner una regla ortodoxa ahí? Donde tú has creído, inmediatamente tienes que arrepentirte. ¿Sí o no? Bueno, no inmediatamente, ¿verdad? Pero sí, tienes que arrepentirte. Y hermanos, esa verdad de que Cristo, de que hemos sido perdonados, quiero tocar un punto aquí que he escuchado a través de mi vida cristiana, que muchos cristianos todavía se siguen condenando, hermanos. Muchos cristianos se siguen condenando. No, es que Dios no me puede perdonar eso. Cristianos que cometen errores y caen en pecado y dicen, no, es que Dios no me va a perdonar. ¿Ha tenido usted alguna vez ese pensamiento? Sí, hermano, sí lo hemos llegado a tener. Sí, no se sienta súper espiritual, sí lo ha llegado a tener. Yo creo que es algo en donde Dios dice, ay Dios. En el principio de nuestra vida cristiana es donde más lo experimentamos. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho conocimiento de doctrina. Pero ya cuando tenemos conocimiento de doctrina, hermanos, es cuando decimos, gracias Dios por perdonarme. Gracias por perdonarme. Gracias que por a través de tu sacrificio me has perdonado. Pero hay otro grupo del cual no crece, del cual no sabe doctrina, del cual siguen siendo bebés y se siguen condenando y diciendo, Dios no me puede perdonar. He caído en pecado, Dios no me va a perdonar. No, ¿qué queremos sentir para experimentar el perdón de Dios, hermanos? Mucha gente quiere experimentar cosas. Mucha gente quiere experimentar cosas para el perdón. Hermanos, el perdón de Dios se recibe y se cree. Si no lo crees así, pues pobre de ti, pobre y desventurado, ¿qué esperanza tienes, pues? Y luego Juan dice, abogado tenemos para con el Padre, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Hermanos, no debemos de condenarnos, hermanos. Hay perdón en la sangre de Jesús, hermanos. Hay perdón en Cristo. ¿Usted cree que sus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados? Vamos, aquí hay muchos que tienen esa convicción. Qué bueno, hermanos. Pero también eso no quiere decir que vamos a decir, ya soy perdonado, entonces caigo en pecado y, al cabo ya soy perdonado. No, ese es un error. Hay que tener la convicción, hermanos, de que Dios nos ha perdonado. Cuando tenemos errores, hay que ir a confesarlo a Dios, hermanos. Esto parecemos incrédulos dentro de la iglesia. Un incrédulo, cuando se predica el evangelio, él sí dice, yo no puedo ser perdonado por Dios, ¿verdad que sí? Porque él no sabe más de allá. Está como
una persona que iba a predicar a las cárceles allá en el Estado de México. Y en el Estado de México hay de todo, hermanos, en donde quiera. Hay de las tantas cárceles que hay en México, y luego llega esta persona a predicar y empieza a hablar el evangelio, y luego un preso le dice: oiga, señor predicador, está bien lo que usted dice, pero yo creo que Dios a mí no me puede perdonar. Y le dice el predicador: ¿por qué dices eso? Yo cargo con chorrocientas muertes en mi vida. Cargo con la muerte de mi abuelita que la enterré en el patio de mi casa. Eso es verdad, ¿eh? Cargo con la muerte de uno. Y empezó a decirle: hermanos, y el predicador le dice: pero ¿sabías que si tú te arrepientes, Cristo puede perdonarte? Y esa persona se arrepintió, hermanos, y vino una convicción a él de que en verdadmente Cristo podía perdonar sus pecados. Esa es la convicción que todos necesitamos, y necesitamos recordar cuando estés en el punto de condenarte, hermanos, por un pecado por el cual caíste. Cuidado, hermanos, podemos ser engañados por nosotros mismos, en nuestra conciencia. O dígame alguien aquí, ¿qué pecado no perdona el sacrificio de Cristo? ¿Qué pecado no perdona? No me salga con el imperdonable, ese no. Estoy hablando de cristianos. ¿Qué pecado no perdona, hermanos? Dígame. A todo aquel que cree. ¿O habrá uno? No, es que el narcotráfico no lo va a perdonar Dios. ¿Hay pecado que Dios no pueda perdonar? ¿Sí o no? Todos los perdona Dios, hermanos. Todos. Pero tenemos que tener esa convicción, hermanos, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Eres declarado inocente, hermano. ¿Sí? Y luego en el 9 y el 10 dice: justificados por su sangre, somos salvos de la ira. Y no solo eso, sino nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Créelo toda tu vida cristiana, hermano. Créelo, y eso te va a sostener cuando tú cometas un error en tu vida cristiana, porque los vamos a cometer. Los vamos a cometer. Entonces, hermanos, eso es para toda la iglesia. Ahora, el primer nivel al que le habla a los padres, en el versículo 13, escribo a vosotros, padres, ¿sí?, porque conocéis al que es desde el principio. Y luego esa frase para los padres lo vuelve a repetir en el versículo 14, hermanos. ¿Sí? ¿Ya lo vieron ahí? Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es ese el que es desde el principio? Y luego los comentaristas ahí están de que es Dios y es Cristo, es Dios, es Cristo. Manos, el que sea de los dos. ¿Para qué andamos metiéndonos en esas controversias? ¿Cristo es Dios? ¿Está desde el principio? Entonces, ¿para qué andamos ahí con esas controversias? Nada más que a los teólogos les encanta ahí meterse en esas cosas. Bueno, en algunas son importantes, esta no tanto. Ahora, ¿qué le dice a los padres? Porque habéis conocido, conocéis. Esta palabra conocéis, mi hermano Humberto la definió. Es la palabra ginosco. ¿Se recuerda?
¿Quién la recuerda? Ayer reprobé a todos los del sábado. Ni uno se acordó de la que significa la palabra ginosco. Ni siquiera por entendimiento de habéis conocido. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa? ¿También los repruebo? Es un conocimiento por experiencia, hermanos. Es un conocimiento que se adquiere por experiencia. Yo no puedo conocer quién es mi hermano César si no tengo experiencia con él, si no convivo con él. Hermanos, los padres son aquellos que han llegado a la madurez, hermanos, y han llegado a tener una certeza, hermanos, de conocimiento de quién es Dios, hermanos. Han llegado a conocer y conocen quién es Dios. Pero este conocimiento, hermanos, que han desarrollado, hermanos, lo han desarrollado por tener esa intimidad con Dios. En el tiempo de Juan, decía mi hermano Josué acerca de algunas cosas, no había internet, hermanos. En el tiempo de Juan no había internet, no había bibliotecas, ¿o sí? ¿O sí había bibliotecas? ¿Al público? ¿Donde podríamos encontrar a Dios? No lo hay, hermanos. Y ahora, hermanos, para llegar a esa madurez necesitamos tener intimidad con Dios para tener una certeza y ir conociendo y saber quién es ese Dios vivo, hermano, al cual ahora adoramos. Me da mucha tristeza cuando muchas personas preguntan, ¿y cómo es tu Dios? Y no puedes responder ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque no le conoces a Dios. Tú puedes leer la teología de fulano, tú puedes leer la teología de mangano, pero tú el que vas a conocer es al teólogo, hermano. No está mal. ¿Cuánto más, hermanos, más importante tener esa comunión con el Señor? Tener comunión con el Señor. Decía mi hermana Vero que hay muchos comentarios trillados. El tener comunión en el púlpito, hermanos, invitar a la iglesia a tener comunión con Cristo es un mensaje trillado, hermanos. Trillado. Una tras otra, y voy a preguntarles, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen, hermanos? ¿De verdadmente tienen esa comunión con Cristo? ¿Tienen esa intimidad día con Él? ¿De verdad estamos apartando nuestro tiempo para decirle, Dios, ¿qué me vas a enseñar? Es trillado, hermanos, este mensaje. Pero ¿sabe de lo que nos damos cuenta? Es de que nadie hace nada. ¿Conoces a Dios? Por eso los que se quedan niños son aquellos que no buscan a Cristo. Sí, hermanos. Son aquellos que no buscan de Cristo. Los que se quedan niños, no los que son niños, los que se quedan como niños, no buscan de Dios. Buscan en el internet y al que conocen es al predicador del internet. Hay que conocer al que nos dio vida, hermanos. Y fuera de este libro no lo vas a conocer.
Nadie puede conocer a Dios a la profundidad que por este libro. Nadie, hermanos. Tenemos, como decía mi hermano Humberto en una de sus predicaciones, tenemos la revelación natural de que existe un creador, pero no nos dice todo. ¿Verdad que no? La revelación natural no nos dice quién es Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de ira. ¿Verdad que sí? Pero todos queremos quedarnos con el Dios de amor. Ay, es que Dios es mi amor. Sí, Dios es amor, pero también es justicia, también es santidad, también es un Dios de ira santa. Y es un Dios omnipotente, omnipresente y todo aquello, hermanos. Pero no quieres venir a Él para conocerle a profundidad quién es Dios. ¿Quiénes llegan a la madurez, hermanos? ¿Qué les dice? Habéis conocido al que es desde el principio. Conoces por experiencia quién es. Regresamos a Juan, hermanos. Regresamos a Juan. Y luego dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y luego no solamente has vencido al maligno, ¿qué más le dice a los jóvenes? En el versículo 14, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece y habéis también vencido al maligno. Para los jóvenes, hermanos, que batallan con las emociones espirituales, Juan les felicita, hermanos. ¿Por qué les felicita? Porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo vencemos al maligno? ¿Cómo? ¿Yo puedo tener el poder para vencer al maligno? ¿Yo por mis propias fuerzas puedo vencer al maligno? No puedo por mis propias fuerzas vencer al maligno. Ni tampoco vencer al maligno de reprendo, Satanás. Eso no sirve de nada, hermanos. Esa es una patraña de la iglesia pentecostal, carismática, hermanos. ¿Cómo vencemos al maligno, hermanos? ¿Cómo? Santiago, vamos a Santiago. Unas hojitas atrás, Santiago capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice Santiago. El hermano Santiago, ¿qué nos dice? Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, versículo 7. Hermanos, el enemigo ya está vencido. El enemigo ya está vencido. Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Ya ve, hermano, ya ve. Sí, pero eso no quiere decir que no va a venir hacia ti a ponerte un tropezón. Eso no quiere decir que no va a venir y te va a hostigar. Y Juan le dice a sus oyentes: jóvenes, han vencido al maligno. Y Santiago nos dice cómo, hermanos. Versículo 7. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí? 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La clave para vencer al maligno, hermanos, es primeramente someternos a Dios. Sométete a Dios y a su voluntad. Sométete a Dios y a sus mandamientos. Y eso te va a dar la capacidad de poder resistir, aguantar
al diablo para que se vaya de ti. Y no es con te reprendo, Satanás. No es con eso. ¿Por qué me atrevo a decir que no es con eso? Nuestro Señor Jesucristo nos da un buen ejemplo, hermanos. Nos da un buen ejemplo. En Mateo 4, ¿sí? En Mateo 4 tenemos un ataque de Satanás hacia él. ¿Verdad que sí? ¿Quién lo conoce? ¿Sí o no? Bueno, ¿no, que no han leído su Biblia, hermanos? Van a quedar avergonzados en internet, ¿eh? Bueno, ahí está la camarita. Mateo 4, Cristo enfrenta un ataque de Satanás. ¿Y qué le dijo? Te reprendo, Satanás. No, ¿verdad? Miren, Jorge es nuevecito, mire, y él dice, no. No, hermanos. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra de Dios, hermanos. A cada tropezón que le puso el diablo, Cristo le contestó con la misma palabra. Está escrito. ¿No está escrito? Sí, pero está escrito toda la palabra dentro de su contexto. Vamos a ser textuales, como dice mi hermano Humberto, ¿no? ¿Cómo ven? Está bonito eso. Vamos a Mateo, hermanos. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Mateo 4, si no me equivoco, es Mateo 4. Y si me equivoco, corríjanme, hermanos. ¿Sí? ¿Sí me equivoco o no? Dice, versículo 1, si ya estamos ahí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Usted ha sido tentado por el diablo? No diga que no. Sí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Ha estado usted débil espiritualmente? Sí, también. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Versículo 4, y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Salmo 91:12, le cita Satanás. ¿Sí? Y luego, dice Jesús, versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí que vinieron ángeles y servían. En el otro paralelo a este dice, le dejó por un tiempo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Le dijo, ¿te reprendo, Satanás? No, hermanos. Le dijo y le contestó con la misma palabra de Dios. Esa es la forma, sométete a Dios, resiste al diablo con la palabra y huirá de vosotros. ¿Qué con mis pensamientos? Lleva todo pensamiento cautivo, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. O sea, ni una ni otra, hermanos. Ahí está la respuesta. ¿Cómo llevamos cautivo el pensamiento? La palabra nos da el mapa, hermanos. Así es como podemos vencer al maligno. Muy bien, seguimos adelante, hermanos. Han sido fuertes. ¿Usted cree que nosotros tenemos fuerza por más que vayamos al gimnasio?
Para las cosas espirituales no, hermano. Para las cosas espirituales no. Necesitamos tomar fuerzas de Dios. Necesitamos tomar. ¿Por qué? Si tú lo haces en tu carne, a los 3 días o a las 3 horas vas a estar tirado en el suelo. Y eso es lo que pasa cuando muchos cristianos quieren hacer las cosas en su carne. Se creen fuertes con vitalidad, pero las cosas espirituales no se enfrentan con esa fuerza. Es con el poder de Dios. Efesios, no lo busques, se lo voy a decir. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Léalo en versiones más modernas, y lo que le está diciendo es que tu fuerza viene de Dios, tómala de Dios. ¿Sabes qué? Porque tú no tienes ninguna fuerza. No es en nuestras fuerzas, hermanos. Los pasajes del Antiguo Testamento no es con ejército, no es con espada, sino ¿con qué? Con mi Santo Espíritu, hermanos. Esta batalla no se enfrenta en mis fuerzas. Esta vida cristiana se enfrenta en las fuerzas de Dios, hermanos. ¿Qué otra cosa dice Juan? Regresamos a primera de Juan, que son fuertes. Y luego les dice en el versículo 14 que la palabra, ¿sí? La palabra de Dios permanece en vosotros. Joven medios maduros, hermanos medios maduros, hay una responsabilidad de que la palabra more abundantemente en nosotros. Dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more en abundancia. ¿Qué es abundancia, hermanos? 5 versículos, 10 versículos. En abundancia. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que Dios nos dejó para sostenernos en la lucha, hermanos, en la vida cristiana. ¿Qué es lo que va a fortalecer a los medios maduros? La palabra de Dios, hermanos. No hay más, es la palabra. Mira, yo sé que a muchos les gusta comprar libros. No está mal, yo no se los voy a condenar. Cómpralos. Pero antes de que leas el libro, cómete estos 66 libros, hermano. Cómetelos, estos 66 libros. Mastícalos, medítalos. Enjuágalos en tu... Y vas a ver que como Cristo resistió al diablo, tú también lo vas a hacer. Vas a poder citar la Escritura para poder defenderte. Pero si no tenemos ni siquiera 10 versículos en nuestra mente, ¿cómo nos vamos a defender? Ahora, si no conocemos la doctrina, ¿cómo nos vamos a defender? Y aquí viene un exhorto y regaño. Mi hermano Alex, ¿por cuántas semanas nos enseñaste? 12 semanas hablando de doctrina. Y los que están aquí, el número que está aquí es el único que vino, hermanos. El número, no los hermanos. No, sí es un regaño, hermanos, porque esto es importante. Porque ahí andamos sufriendo, y andamos desvalijados, y andamos tristones. Y es que, ¿sabes qué? No pude defender mi fe. ¿Por qué? Porque eres irresponsable.
Esos jóvenes a los cuales les escribe Juan, hermanos, me atrevo a decir lo que eran personas que meditaban la palabra de Dios. No tenían Biblia, ¿o sí tenían Biblia? ¿Sí tenían Biblia? No, tenían los libros, ¿verdad? Corintios, tenían algo, esos libros, pero no tenían una Biblia como la de nosotros. ¿Qué tenían que morar en ellos? ¿Qué pasaría, hermanos? Se los voy a poner así. ¿Qué pasaría si un día el gobierno, que no estamos tan lejos, diga, ¿saben qué? Cierren su libro, escóndanlo, desháganlo, pero no va a ser permitido. ¿Qué va a hacer usted? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a hacer? Ese día se va a poner a llorar y se va a lamentar diciendo, 10 Biblias tenía en mi casa y ninguna leí. Tenía 20, hasta en el celular tenía una aplicación con 30,000 versiones y no leí ninguna. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? Necesita empezar usted a meditar su Biblia, hermanos. A meditar su Biblia. Regresamos a Primera de Juan. Y hermanos, por último les dice a los hijitos, y mire qué maravilloso, le dice lo mismo que a los maduros, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Qué quiere decir? Que acabas de nacer de nuevo, pero ya tienes un conocimiento de Dios. Ya tienes un pequeño conocimiento de Dios. Ese conocimiento llévalo al de los maduros. ¿Sí? ¿O no le dice así? Versículo 14. ¿Sí? Hijitos, no, es en el 13. Hijitos, les escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Gloria a Dios por los niñitos espirituales, porque a través del Evangelio, los niñitos, los que son niñitos, conocen al Padre y vienen a Él. Y aquí viene una responsabilidad de usted y de mí. ¿Cómo van a conocer al Padre, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo? A través de la predicación de la palabra y a través de que usted, a los que ya están en la iglesia, que es a los que nos vamos a enfocar, y a los que están en la iglesia, usted no los rechace, sino los ayude a crecer en el conocimiento de Dios. Que usted los ayude a crecer. Que usted les ayude y los empuje. ¿O quién les va a enseñar, hermanos? Ellos pueden enseñar solos, pero les va a tardar tiempo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos, de nosotros? Ayudarles a conocer al Padre, hermanos. Esa es la responsabilidad de los maduros y de los medios maduros. Hermanos, a los niñitos, no a los medio niñitos. ¿Saben cuáles son los medio niñitos? Son los que ya tienen 6 años y se quedan como niños. No, a los niñitos, a los que han nacido de nuevo, que son pequeñitos, no los rechaces. No digas, qué hermano tan inmaduro. Sí, es un inmaduro, pues es un niño. No evalúes a todos en la misma pesa. Es un niño, sopórtalo. Soporta sus inmadureces y enséñale para que deje de ser inmaduro.
Y tú que crezcas a la madurez y él sea como tú, un joven espiritual, un medio maduro, hermanos. Juan no nos está dando la opción de que nos quedemos abajo. Juan nos está dando la opción, nos está diciendo, lleguen a la madurez. Se necesita la madurez. Y esto, hermanos, termino con esto, hermanos, en donde Juan lo divide por padres, jóvenes y hijos. Pero todo lo que habla Juan, hermanos, tiene que ver con todos nosotros. Con padres, con jóvenes y con niños. Un padre, un maduro, todavía se enfrenta a los ataques de Satanás, hermano. Todavía un maduro, hermanos, tiene que estar conociendo su Biblia. En el momento en el que nosotros sintamos dejar de aprender, ¿qué dijimos, Kevin? No sé si te dice a ti la pregunta. No, fue al hermano Dick en esta semana que estuvimos. Estamos muertos. En el momento en el que digamos, yo ya lo sé todo, hermano, estás a un paso de ahorcarte tú solo. De verdad. Estás a un paso de ahorcarte. Porque el orgullo y la soberbia te van a ganar y te vas a perder. Hermanos, todo esto que acabamos de hablar es para todos. Piénsalo. ¿En dónde estás tú? ¿Eres un padre? Sigue conociendo a Dios. ¿Eres un joven? ¿Eres un joven? Cómete la palabra de Dios. ¿Eres un niño? Sigue comiéndote la palabra de Dios y busca la presencia de Dios en comunión. ¿Sí? Vamos a orar.